La trata de personas efectivamente es uno de los problemas más lacerantes porque degrada a la persona a su más mínima expresión, en donde en muchas ocasiones terminan con el suicidio, desafortunadamente, por sentir tanta presión, tanto social como familiar como personal. Hablar de la trata de personas es hablar de, como dijeron hace un momento, de la dignidad de las personas, es hablar de la libertad de las personas, que es arrebatada de un solo tajo, en donde niños, niñas, mujeres son violentados de tal forma que se pierden a sí mismos de pronto. Entrar en estas dinámicas lo que nos ha permitido es un poco sensibilizarnos para poder avanzar en capacitarnos entre todos, porque acá nadie tiene la verdad en la mano, aunque es una muy vieja problemática, es de estudio muy reciente, los conceptos se están desarrollando en realidad y bueno, la construcción es en conjunto. No hay una sola persona que sobre, se requiere de absolutamente todas las personas que existen para que podamos empezar a cambiar desde nuestro interior estas construcciones que tenemos con respecto a los hombres, a las mujeres, a los niños, a lo que somos, a cómo nos vemos, cómo nos pensamos, ¿no? En una forma nueva y diferente de repensarnos con el otro, con los otros, como una comunidad, como una unidad que somos finalmente todos. Sin más, por ahorita, les voy a pedir, les están repartiendo unas tarjetitas. Se fue allá. Para que vayan anotando las preguntas, vamos a abrir el panel. Está con nosotros Mónica Salazar, es una compañera que trabaja dentro del colectivo contra la trata de personas. Es una organización en la que estamos 14 organizaciones en diferentes vertientes. Unos trabajan sobre infancia, otros sobre mujeres, otros sobre el machismo, el género y estas cosas. Y estas 14 organizaciones forman parte del colectivo y Mónica es el representante también del colectivo contra la trata de personas y le cedo la palabra, va a abordar ahorita en términos generales la trata de ¿qué es la trata de personas? Vamos a tratar de hacerlo muy aterrizado a la realidad, como para ir entendiendo de verdad de qué se trata la trata. Si no, seguimos acá en el intelectual y entonces poco vamos a aprovechar la tarde. Entonces, sin más, vamos a iniciar y vamos conversando en el camino. Gracias. Gracias, Mayra. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradecer la invitación a la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas por habernos dado la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes un poco de lo que nosotras y nosotros hemos trabajado en el tema de trata de personas en México. Vamos a hacer lo posible por responder las preguntas o dudas que tengan al final y para mí es mucho más sencillo si esto se hace mucho más dinámico, no sé mis colegas del panel, pero creo que esto puede ser mucho más enriquecedor si lo vamos trabajando mutuamente, a que si nos sentamos aquí y hablamos de la trata y entonces en el continente y la región y en el mundo. Entonces, si alguna o alguno tiene alguna duda que crean que va a enriquecer lo que estamos comentando aquí, a mí sí me gustaría invitarlos a que en ese momento levanten la mano y hagan la pregunta para que entonces podamos entre nosotras y entre nosotros avanzar e irnos vinculando, a menos de que alguien de las organizadoras crean lo contrario. Ya me brinqué las instrucciones, pero bueno, nada más un poco. ¿Qué es la trata de personas? Y casi siempre empiezo mis intervenciones preguntando si alguna o alguno ha escuchado hablar de la trata de personas. Levanten la mano.
Perfecto, muy bien. La trata de personas, ¿quién ha escuchado hablar del tráfico de personas? Perfecto. Entonces, partamos por eso, ¿les parece? Empecemos a hablar de qué es la trata de personas. La pregunta de los $65,000 en la actualidad es, ¿la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI o es la explotación de las personas? ¿La trata de personas es para niñas, mujeres o también hay hombres en la trata de personas? ¿Cuáles son los fines de la trata de personas? ¿De dónde surgió la trata de personas? ¿Por qué trata de personas? ¿Por qué es un tema que estamos ahorita atacando y tratando de abordar? Hace rato me pareció maravillosa la intervención en cuanto hablaban sobre la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el tema de trata parte mucho de ahí y después se mezcla con este tema de libertad. Y entonces ahí hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y hablábamos de los derechos humanos y hablábamos de qué visión se va a abordar para el trabajo contra la trata. Y hablábamos también de cómo vernos dignos unos a otros. Y por el hecho de no vernos dignos, tal vez entonces nos sentimos con el derecho de violentar a otra persona. Entonces surgieron muchas dudas de la intervención que tuvieron en la ponencia anterior y muchas felicidades porque me encantó desde dónde se abordó y que utilizaran como instrumento principal para abrir la ponencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un parteaguas en el tema y porque también trae muchos otros temas que se tienen que abordar. ¿Qué es la trata de personas? Para fines prácticos y de definición práctica, es comercializar ilegalmente con otra persona. Es decir, dejar de ver al otro ser como humano y sentir que tengo el uso, goce y disfrute de esa persona. Es decir, puedo hacer y deshacer con él o ella lo que yo quiera. Y eso parte desde lo puedo explotar laboralmente, puedo someterlo a trabajos o servicios forzados, puedo someterla o someterlo a mendicidad, hasta puedo prostituirla forzadamente, puedo explotarla sexualmente, hasta lo más radical que es, puedo hacerme de esa persona para comercializar con sus órganos. Todo eso abarca la trata de personas. Pero cuando nos metemos en el concepto de comercializar con una persona es cuando empezamos a meternos en temas mucho más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque ¿qué me da a mí la característica de poder, y voy a utilizar a Óscar como ejemplo, perdón, ¿qué me da a mí el derecho, y entre comillas, de explotar a Óscar, de hacer uso de Óscar para yo beneficiarme? ¿Qué me lo da? Nada y todo, ¿no? O todos. ¿Por qué? O todas, porque lo permitimos de alguna forma. Porque o lo vemos, o no queremos verlo, o al verlo pensamos que no podemos hacer nada. Entonces, ahorita hablamos de la trata de personas como el segundo delito a nivel mundial después del narcotráfico y antes del tráfico de armas. ¿Y por qué el segundo delito? Y ahí se van a encontrar muchísimas fuentes a las que ustedes van a poder referirse para investigar más sobre el tema. El tema no es nuevo, el tema, llevamos más de 100 años hablando del tema de trata. ¿Qué pasa? Que el tema de trata viene de trata de blancas, es decir, prostitución forzada de mujeres de raza blanca. Pero entonces, ¿dónde estaba la parte de esclavitud de los hombres y las mujeres de raza negra? ¿Eran menos importantes? Sí, lamentablemente sí, porque si vemos los antecedentes de este tema, todos empiezan de la trata de blancas, pobres mujeres que eran forzadas y eran esclavizadas y se les prostituía y se les traficaba, es decir, se les movía de un país a otro para explotarlas sexualmente, para darlas en matrimonio. Pero ¿qué pasaba entonces con los hombres y las mujeres y los niños de raza negra? ¿No pasaban cosas similares? Sí, ¿no? Pero entonces cuando se empiezan a meter con las personas de raza blanca, entonces sí es un tema en el que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque los esclavos existían, pero estaba permitido. ¿Por qué? Porque no se consideraban ¿qué? Gracias, ni iguales a nosotros, ¿va? Entonces de ahí viene el tema.
viene el tema desde como no nos vemos iguales, yo siento que tengo el derecho sobre ti. Entonces, mis derechos son mejores que los tuyos. A ver, ¿el derecho a la vida es igual para todos, cierto o no? Si me matan a mí y matan a Mayra, es igual, ¿verdad? Que llore más mi familia o llore más la suya, es diferente. Pero muerte es muerte, vida es vida. A partir de ahí es cuando entramos en el tema. ¿Qué pasa? Ok. Históricamente se hablaba de que solamente las mujeres sufrían trata. Cuando empezamos a ver y a comparar trata de blancas y trata de esclavos, vemos que también hay hombres. Pero tuvieron que pasar otros 50 años para que la comunidad internacional hasta el año 2000 dijera, hey, está pasando algo en todo el mundo, estamos encontrando con nacionales de otros países en otros estados donde no entendemos ni cómo llegaron, ni por qué están en ciertas condiciones, ni por qué no estamos atendiendo. ¿Sí? ¿Qué condiciones? Las que acabo de mencionar. La mayoría de los casos que se empiezan a identificar como trata de blancas es por prostitución forzada. Y ahorita mi colega Susana va a ahondar un poco más en los perfiles y tipos y demás. ¿Qué pasa ahí? Comunidad internacional a partir del año 2000 decide, ok, se erradica el término trata de blancas, trata de esclavos y vamos a decir trata de personas. Entonces, a partir de hoy, aquella o aquel que use trata de blancas, fatal. Trata de negros, fatal. Trata de personas, ¿por qué? Porque estamos partiendo de empezar a vernos de iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Comunidad internacional dice, ok, y ahí arroja otro grave problema al que enfrentamos actualmente con el tema de trata. Vamos a hablar de trata de blancas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eran estados y cabezas de estos estados sentándose a la mesa a hablar de trata. No estaban hablando de trata interna, es decir, poblaciones indígenas, es decir, personas de la misma nacionalidad, una explotando a la otra, es decir, no teniendo que haber tráfico, no necesariamente sacar a alguien de México para explotarlo en Estados Unidos, por ejemplo, que no es lo mismo que la migración. El tráfico, en ese sentido, por eso les preguntaba que si todos y todas conocíamos el concepto de tráfico. Tráfico es el cruce ilegal de una frontera, ¿sí? Trata es el comercio ilegal de una persona. ¿Hay tráfico y trata en algunos casos? Sí. ¿Necesariamente tiene que haber tráfico para que se dé trata? No. ¿Tiene que haber trata y tráfico juntos? No. Actualmente, y levante la mano, ¿quién no ha escuchado, principalmente en nuestras fronteras, que se está mezclando el término de tráfico y trata? Casi todos, ¿no? Y principalmente para dos cosas, mujeres, explotación sexual y o prostitución forzada, ¿sí? Y hombres, trabajo forzado. ¿Y los niños? ¿Y las niñas que van en esos flujos migratorios? Otra vez los estamos dejando invisibilizados. ¿Por qué? Porque hablamos de 3,000 personas en el flujo migratorio de Zacatecas a Nueva York. ¿Ustedes creen que no vayan niños y niñas en esos flujos migratorios? Claro que sí. Pero otra vez, dejamos a los pequeños grupos de fuera y no estamos abordando los generales. Ok, el tema de trata a partir del 2000, comunidad internacional se sienta, aborda el tema, define el tema que se establece en el protocolo de Palermo, ese es el documento que se adquiere internacionalmente, que arroja como consecuencia que no se tenga una visión de derechos humanos sobre el tema de trata. ¿Por qué? Porque al ser comunidad internacional y cabeza de estados los que se sientan a hablar de problemáticas similares entre países, no hablaban de nosotros como personas, hablaban de, hey, en mi estado estoy encontrando gente de tu país que no sé cómo está llegando, pero le están obligando a trabajar, y no está pagando impuestos, y no está en salud, y está en condiciones infrahumanas, y todas son prostitutas, y las niñas, bueno, híjole, se casan bien chiquitas, y se van a tu país a comprarse una esposa, y, a ver, espérense, eso no responsabilizaba, se empezaron a responsabilizar unos a otros. Pero al interior de cada estado, ningún estado dijo, eso pasa también en mi país, ¿no? De la Ciudad de México es bien fácil ir a conseguirte una niña de 12 años a Oaxaca para que trabaje de empleada doméstica en tu casa.
y no le pagas, y ni habla español. Y si bien te va, ni papás ni mamás tienes, entonces vas, la agarras y te la traes. Los países no llegaron a profundizar en ese grado, empezaron a hablar de, en mi frontera, en lo que yo tengo que proteger, estoy encontrando gente que tú tienes que proteger porque es gente de tu país, así que haz algo. Ah, bueno, pues yo también. A partir de ahí y del nuevo concepto de trata de personas es que la mayoría de los países de la región y del mundo empiezan a tener acciones concretas contra la trata. Acciones concretas que se basaron muchísimo en tratar de detener a la gente, lo mismo que en el flujo migratorio. En lugar de entender por qué la gente está saliendo del lugar de origen para llegar a un segundo estado, ¿qué hacen? Deténganlos, son tuyos, ¿no? México atiende a tus mexicanos. Sí, pero no están cruzando porque quieran ser delincuentes, no están yéndose a Estados Unidos, están buscando una oportunidad. Haz algo en México para crear esas oportunidades. Lo mismo está sucediendo con el tema de trata. La gente no se está preguntando cómo es que podemos prevenir desde el origen este tipo de fenómenos. Comunidad internacional llegó y dijo, el resultado es que me los estoy encontrando y me las estoy encontrando, hagan algo. A partir de lo que establece Palermo es de lo que nosotros conceptualizamos trata. La trata, en términos prácticos, se comprende de 3 elementos: actividades, medios, fines. Actividades, ¿cómo te haces de la persona para comercializarla? Medios, ¿a través de qué? Y fines, ¿para qué? Es decir, actividades, trasladar, transportar, enganchar, recibir, acoger. ¿A través de qué? Engaño, fraude, abuso de una situación de vulnerabilidad, violencia, engaño. ¿Para qué? Para 3 grandes cosas: explotación sexual, trabajo forzado y tráfico de órganos. Cada una de ese tipo de finalidades tiene sus variables, que ahorita vamos a profundizar. ¿Hasta aquí vamos claros? En cuanto al concepto de derechos humanos, ¿por qué no se aborda la trata interna? ¿Por qué es trabajo forzado? Bueno, hay una gran discusión actualmente entre, ¿tenemos que tomar Palermo como base para el tema de trata o podemos utilizar otros instrumentos internacionales que ya hablaban de lo que estaba pasando en el mundo respecto a niñas, niños, mujeres y hombres vinculado a trata? Actualmente, a nivel internacional, esa es la discusión. Palermo conceptualiza y define trata, pero las características de la trata de personas ya estaban conceptualizadas y definidas en otros instrumentos. Lo que sociedad civil está tratando de hacer desde hace 6, 7 años es sálganse del concepto de Palermo y utilicemos instrumentos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no estamos volviendo a ver a los otros y a las otras distintos. Esa fue víctima de trata. Entonces, hagamos un programa especial para atender a esa víctima de trata que va a llevar toda la vida el estigma de haber sido víctima de trata. ¿No estamos regresando a lo mismo? Hagamos un programa para que esa persona que se dedica al trabajo sexual no sea una trabajadora sexual, sea una víctima de trata, y entonces atendámosla como una víctima de trata. A ver, espérense, entonces, ¿dónde queda la libertad? La libertad, recuerden una cosa, no es nada más de que nos podamos subir, bajar, mover, sentar, hablar, es de que podamos pensar, decidir, actuar, accionar. Entonces, hay muchas líneas que en Palermo no se transversalizaron, se dejaron de fuera y dijeron, bueno, que cada estado, ahí sí, responda a cada caso conforme lo vayan entendiendo. ¿Qué sucede actualmente con el tema en ese sentido? México, para fines más locales. ¿Qué está pasando en México? México es uno de los países y principalmente nuestra región es una de las regiones que adopta la definición de Palermo para empezar acciones. Desgraciadamente deja de lado otros instrumentos como CEDAW, como Declaración Universal de Derechos Humanos, como los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como las referencias y definiciones ya establecidas por el Alto Comisionado de Ayuda a Refugiados, como instrumentos y convenciones que ya se habían desarrollado en otras regiones, por ejemplo en África, para atender cómo se estaba dando este tema de la esclavitud moderna y el explotar a otra persona. A raíz del 2000, México
acepta esta definición, a partir del 2003 empieza a hacer acciones. ¿Cuál es la principal acción que hace nuestro país? Una, la que normalmente hacen nuestros países, crear leyes. Crear leyes cuando creo que con una explicación tan sencilla como están vulnerando todos los derechos de otra persona, todas y todos hubiéramos podido entender que era un delito, ¿cierto? Que era un crimen, ¿no? Y si no, cambiemos un poco nuestros zapatos. Pónganse en los zapatos de una persona con menos oportunidades, con menos conocimiento de sus derechos y con menos acceso a ejercer sus derechos. Y entonces, si ustedes estuvieran en esa situación, ¿no podrían levantar la mano y decir, ¿se está cometiendo un delito en mi contra? La mayoría lo haríamos. Pero entonces, como no somos iguales, te callas y tú naciste para eso y qué pena, entonces vamos a hacer lo posible porque la gente deje de cometer ese delito. Nosotros estamos haciendo eso. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente nosotros tenemos legislación, tenemos una nueva ley en México, a partir del 2007, después del 2000 que la comunidad internacional logra definir, México tarda 7 años en establecer su definición interna de trata. Logramos tener un concepto de trata y entonces empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque la definición que se establece en la ley y los conceptos que se establecen y que nosotros tenemos intrínsecos en nuestras prácticas sociales y culturales son ajenos. Es decir, y no vamos a culpar a nadie, es más, si quieren cierren los ojos y solo nosotros 4 lo vemos. Levantemos la mano quien no conozca de un caso como el que expliqué de la niña de Oaxaca. Levante la mano quien no lo conozca, quien no sepa que en México puedes ir a la sierra, a un pueblo indígena, a conseguir una empleada doméstica. Una persona. Que hemos oído, sí, yo no estoy diciendo que, pero que lo hemos oído, ¿cierto o no? Levante la mano quien lo ha oído. Yo. Quien lo ha oído, quien sabe, quien tiene conocimiento, no quien lo vio y quien fue por la niña, no. Quien lo ha oído. Todos, ¿cierto y falso? Cierto. Exacto. Lo que acaba de compartir nuestra compañera es que es como la ley en la comunidad, es como algo que ya está naturalizado, decía Mayra, algo que ya no vemos mal, algo que es como común y que las mismas comunidades dejaron de protegerse y que empiezan a ver normal, pero no quiere decir que esté bien, porque entonces ¿dónde quedan los derechos de los niños y las niñas? Pero como no nos vemos iguales, porque alguna vez fuimos niños y niñas, pero ya no somos, ¿no? Entonces yo fui a la escuela, pero tú como naciste más pobrecita y más morenita, chin, qué pena, ¿no? Haz mi cama. Entonces empezamos a ver esas cosas como conductas normales. No quiere decir que no se pueda tener una empleada doméstica, una empleada del hogar, simplemente es darle un trato digno. Es verme reflejada en eso y decir, ¿cómo me gustaría que me trataran? Voy a hacer lo posible por tratarte. El tema de trata, por eso cuando empezaba la CNDH, ¿con de qué se trata la trata? Nos reíamos mucho, porque decíamos, se trata de cambiar todas esas prácticas culturales que tenemos para entonces poder definir si la trata es la explotación o la esclavitud. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que muchos de nuestros conocidos, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros colegas conocen de este fenómeno, pero lo ven natural. No lo ven como un delito. Entonces, actualmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos empezando a informar a la gente y a decirles, está más cerca de lo que crees. No es que vengan los zetas, no es únicamente que vengan los zetas, rapten a una mujer y la obliguen a prostituirse. Ya no es esa la única situación de trata que tenemos. Tenemos desde niñas y niñas en trabajo forzado, violentados totalmente, sin acceso a ninguno de sus derechos, hasta el caso que acabo de mencionarles. Entonces, ¿qué es la trata de personas?
para mí, más allá de una definición del texto, más allá de una definición del protocolo de Palermo y más allá de ser el comercio ilegal de una persona, es la violación, anulación y total disminución de una persona por el beneficio de otra y para el beneficio de otra. Para mí eso es la trata de personas. Es un tema muy complejo y difícil de aprender, ¿no? No de conocimiento, sino de sentirlo como parte de nuestro problema, porque si no existiera la sociedad que existe actualmente, no existiera el fenómeno de trata de personas como lo conocemos ahora, porque mucho de lo que he investigado me ha llevado a verme en un espejo, ¿no? Decir, ese proxeneta no es diferente a los hombres que vemos en la vida cotidiana, ¿no? Los hombres que violentan, lo que hablaban del machismo hace rato en la ponencia anterior, ¿no? Entonces eso es, el proxenetismo es resultado de una forma de masculinidad de nuestra sociedad y de las relaciones de género que establecemos hombres y mujeres. Entonces, cuando me meto a abordar estos temas es llevar el tema hacia la subjetividad y lo corpóreo, ¿no? Cómo sentimos el fenómeno nosotros. Si no lo sentimos en nuestro cuerpo y nuestra mente y en el corazón, no vamos a poder transformar mucho, ¿no? Y es como el motivo, ¿no? Transformemos en acción el silencio. Pero no es silencio, son gritos, como decía un poco Mónica, de esas acciones y esas prácticas culturales que rozan mucho en nosotros. Medio intitulé un poco la plática en tratando de comprender las lógicas de explotación sexual. Lo que yo investigo son padrotes o proxenetas rurales y básicamente la trata con fines de explotación sexual o de la prostitución ajena, ¿no? Un poco de las definiciones que dio Mónica, yo me especializo en esa investigación. Y un poco de lo que está en el centro del tema es la prostitución y las causas estructurales que llevan a las mujeres a estar siendo prostituidas por un hombre la mayoría de las veces, aunque también hay mujeres. Y siempre me gusta comenzar con un testimonio para que empecemos como a desentrañar las lógicas del poder, ¿no? De ese poder que tienen los hombres sobre las mujeres. Y les voy a leer un testimonio, no voy a decir el nombre del proxeneta porque es un poco fuerte, pero dice un proxeneta sobre la prostitución y cómo justifica la existencia de la prostitución. A veces dicen que quieren quitar esos lugares, las zonas de prostitución, y me pongo a pensar, imagínate si quitaran esos lugares, si no existiera, si no hubiera chavas. Porque muchos dicen, ¿cómo es posible? Porque la gente nos critica, hasta los hombres dicen, ¿cómo tiene tantas viejas? Mejor que se ponga a trabajar. Pero imagínate que no hubiera esas personas, que no hubieran chavas en esos trabajos. Yo creo que el que más critica es el que más frecuenta esos lugares. Los frecuenta porque ¿quién es santo para no frecuentarlos? ¿Te imaginas ahorita cuántos índices de violaciones habría? Nuestro cuerpo lo necesita cuando estamos jariosos o tienen necesidades sexuales, ¿no? Para los que porque yo hasta la fecha lo hago. Dice uno que frijolitos comer en la casa diario como que hostigan. Haz de cuenta que yo tengo chavas trabajando, pero una es delgadita, otra gordita, otra güerita y la otra morena, pero me llego a encontrar una altota. Ay güey, ¿qué se sentirá tener una altota? ¿Qué se sentirá cargar sus piernotas? Me voy a echar un rapidito, pues total, te digo, hasta la fecha sigo frecuentando lugares así, todo el mundo los frecuenta. Si no hubiera lugares así, ¿a dónde iríamos a desahogarnos? Cuando a nuestro cuerpo se le sube la temperatura y tiene esa necesidad y no existen esos lugares, es como si no existiera una bebida y tú estuvieras en el desierto pidiendo agua y eres capaz de matar por tomarte un trago de agua. Así es un violador cuando anda, son desviaciones que tenemos en el cerebro. Es una enfermedad porque no sabemos controlar los impulsos del calor del cuerpo. Vemos a una mujer tan bonita, tan hermosa que queremos desahogarnos. Pero ¿qué pasa si siempre nos rechaza una, nos rechaza la otra? Lo hacemos porque lo hacemos. Es cuando existe una violación. Porque si no tenemos un centavo para ir a desahogarnos a un lugar así, entonces violamos. Y ahí termina el testimonio. Este testimonio es muy revelador porque nos lleva a entender como las causas
que están en las causas de la existencia de la prostitución, ¿no? Entonces vemos esa naturaleza incontrolable que tenemos los hombres para saciar nuestros instintos sexuales. Entonces, socialmente se crean instituciones como la poligamia, ¿no? Entonces tengo la casa chica y la casa grande, la catedral y las capillitas, y también tengo estos lugares de desahogo como son las zonas de prostitución, ¿no? Ante estas complejidades, el poder es muy, muy fino y sutil y se mete en nuestros cuerpos, pero también es lubricado por todas estas instituciones sociales, ¿no? La iglesia, la familia, todas esas ideologías que rondan justifican de alguna manera la existencia de la prostitución. Y la prostitución es una de las causas, bueno, las condiciones de la prostitución es una de las causas que llevan a raptar, secuestrar, seducir, engañar a mujeres y meterlas al mundo de la prostitución. A raíz de todas las entrevistas que he realizado con proxenetas y en este esfuerzo que estamos haciendo por crear conceptos, he desarrollado uno que se llama la estructura básica de la explotación sexual, que es un concepto teórico, filosófico, para entender diversas prácticas en diferentes contextos y crear perfiles de diferentes tipos de explotadores. La definición es esta: es un acto primario de poder que ejerce el proxeneta para anular la autonomía de las mujeres y someterlas a la explotación sexual con base en poderes de dominio físico o psicológico, con la amenaza de muerte real o simbólica o con la falsa promesa de un futuro mejor, y está sustentada en conocimientos y alianzas pactadas por ellos en colectivo en un proceso dinámico y adaptativo. Esta es como la síntesis de todas las investigaciones que he realizado. Es un acto primario de poder, es el poder que tiene el hombre para someter, engañar y explotar a una mujer. Este concepto está inspirado en el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo que desarrolla Hegel, que no se puede resumir el pensamiento tan rápido, pero es una lucha a muerte que es entre dos personas. Entonces una persona gana y tiene el derecho de matar a la otra, pero como no la mata, ahora tiene el derecho sobre la libertad de la otra persona, y entonces la otra persona anula su autonomía y se somete al poder de esta otra persona. Y así opera en la dialéctica del proxeneta mujer prostituida. Claro, en este caso el proxeneta sabe cuando recluta que la quiere explotar, entonces las condiciones no son de lucha a muerte, sino son una lucha de la imposición de poderes de dominio sobre ella, poderes de dominio para explotarla, ¿no? Entonces esto nos sirve para eso, con base en poderes de dominio físico o psicológico. Aquí hay una evolución de los poderes de dominio y depende de los contextos históricos. Antes se daba más la violencia física, pero con el avance de los derechos humanos, las leyes que protegen a las mujeres, se sofistica los mecanismos de poder de los hombres, y entonces ahora cambian a formas de enamoramiento y seducción mucho más eficaces vinculadas a la psicología. Inventan hasta sus conceptos como la padroterapia, es decir, esta forma especializada del uso de la terapia, entendida en el mundo moderno como la forma de acompañamiento de un profesional a los problemas existenciales de la otra persona. En este caso, ese problema lo genera el proxeneta, pero también él sirve de soporte. Y muchos de ellos dicen, nosotros somos los hombres, los más humanos que nos relacionamos con las mujeres, porque todos los demás las ven como mercancía, como cosa. Y me dicen a mí, ve todo lo que dicen las autoridades, son las víctimas, las pobrecitas, ¿no? Y solo ellos las tratan como personas, maquiavélicamente, por supuesto, ¿no? Por los fines de explotación. Entonces estos poderes de dominio están en eso. Con la amenaza de muerte, real o simbólica. Es decir, como la lucha a muerte de Hegel, hay veces que sí las matan y para ellos es muy fácil matarlas, pero también hay que entender que hay una muerte simbólica, porque cuando las reclutan, las sacan de sus contextos, de sus comunidades de origen, les quitan relaciones sociales, familiares y jurídicas, que eso es muy importante, porque cuando las meten a trabajar o las obligan a prostituirse, les sacan identidades falsas. Entonces, si hacemos un recuento de 13 años que las reclutan y cuando las mujeres mueren o las matan a los 65 años, ¿y las mujeres dónde quedan?
muchas de ellas se van a las fosas comunes porque tienen credenciales falsas o actas de nacimiento falsas. Entonces, si no tienen cómo comprobar su identidad jurídica, se van a la fosa común. Entonces es ahí cuando entendemos lo desechable, ¿no? Las formas de desechar a las personas. Y otra de la forma es, ofrecen un futuro, o sea, los proxenetas les dicen que son sus mujeres, que están con ellos y todo, les prometen este compromiso social, eres parte de mi familia. Ya saben que en México, si la mujer se casa, pasa a formar parte de la familia del hombre. Así pasa con los proxenetas. Pero esa mujer nunca va a formar parte de la familia del hombre, porque es una mujer desechable. Por eso si la matan, nadie la busca. Ni el Estado, ni sus familiares, ni sus comunidades, ¿no? Porque hay otro peso muy importante, el peso simbólico de la puta, ¿no? Porque si esa mujer se prostituye, es una puta. No me importa si le hayan forzado, ¿no? Pues que le están… Y ahí la importancia de las cadenas, ¿no? No están encadenadas, las cadenas desaparecieron, las cadenas están aquí. Entonces, como no vemos esas cadenas, entonces a todas las mujeres que vemos en Sullivan, Circunvalación, en la Merced, pues están ahí porque les gusta. Y ustedes pregúntenle a cualquiera de sus conocidos, van a decir, pues sí, estaban ahí porque les gustan, porque no veo que las estén amarradas, estén forzadas, ¿no? Entonces es importante comprender como estos elementos simbólicos y psicológicos para entender esta parte, ¿no? Y está sustentada en conocimientos y alianzas pactadas en colectivo. Hay grupos de explotadores, ¿no? Hay comunidades en el sur de Tlaxcala que se especializan en producir padrotes, les enseñan desde chiquitos, desde jóvenes, cómo matar el sentimiento, cómo anular su sentimiento para poder explotar a otra persona, ser bien verbos, ¿no? Es decir, a través de la palabra, cómo convenzo en 5 o 10 minutos a una chava para que me dé su teléfono, su dirección, y cómo la enamoro en 1 semana o 2 semanas, y en 3 meses la están prostituyendo ya, ¿no? Y eso se transmite de maestro a aprendiz en una cultura proxeneta, como yo le llamo. Y luego, este es un proceso dinámico y adaptativo, es decir, por ejemplo, aquí en el DF se están haciendo muchos operativos ahora y han arrestado a muchos proxenetas. Lo que no están entendiendo es que es la sanción. Yo no estoy en contra de que los encarcelen y que paguen por los delitos que cometieron, pero eso no sirve si no hay un programa de prevención. Es decir, cómo reelaboramos, deconstruimos la masculinidad violenta que tienen esos hombres para evitar que sigan reproduciéndose lógicas de explotación. Es decir, están encerrados aquí, pero los visitan sus familiares, sus hijos, sus sobrinos. Entonces el padrote que está encerrado le dice, no seas pendejo, mira, a mí me agarraron porque le hice así y la cagué en esto. Entonces los nuevos proxenetas ya no hacen eso y van especializándose en más. Entonces cuando los empiezan a arrestar, ellos tienen 20 pasos ya más al frente. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, ahora que estuve haciendo un pequeño trabajo de campo ahí, cómo van sofisticando sus… Entonces son muy dinámicos y se adaptan a las circunstancias. Por eso pueden irse a Nueva York, a Chicago, y ahorita están incursionando en España, ¿no? Con estas dinámicas. Y no sé cuánto tiempo me quede. 5 minutos. Bueno, ya les decía que el problema es el tiempo. Vamos a ver. Sí, no, pero me… Bueno. Luego otro de los conceptos que he desarrollado es el campo de comercio sexual. Es decir, ya tenemos esta estructura básica de la explotación sexual. Ahora, ¿cómo la vamos a ver y cómo la vamos a entender en diferentes espacios, ¿no? En el hotel, en el bar, en la calle, ¿no? Entonces, el campo de comercio sexual son las prácticas sexuales comerciales que tienen lugar en un contexto sociocultural que no está definido por barreras territoriales, sino por formas y estrategias que utilizan los tratantes para acceder, comerciar y beneficiarse de la explotación sexual. Y en esta se conjugan elementos de políticas neoliberales ligadas a la globalización con formas de dominación masculina sobre el cuerpo femenino, y está compuesto por una serie de agentes: víctimas, victimarios, clientes, meseros, dueños o encargados de bares, taxistas.
sobre los cuales se sienten los efectos de ese campo. Es decir, el campo de comercio sexual tiene una lógica, el poder emana de una fuente y esa fuente va a ir. Entonces, la fuente de poder más ligada es el tratante, luego el dueño del bar, ¿no? Y luego las víctimas, y entonces así se van sintiendo los efectos de ese campo. Cuando nosotros entendemos ese campo, entendemos cómo circula el poder a través de los cuerpos y las subjetividades de los actores, en este caso de los tratantes y las mujeres a las que prostituyen. Es decir, qué efecto tiene que un hombre le diga a una chava, ¿sabes qué? Si te portas bien, vamos a hacer una casa en Acapulco, y entonces trabaja mejor, ¿no? Entonces la chava va a trabajar, oye, ¿sabes qué? Vamos a remodelar la casa, ¿no? Entonces tienes que trabajar más, y la chava trabaja más, ¿no? Entonces, ¿cómo se van construyendo estos efectos de poder, ¿no? Para entender, entonces en cada espacio, en cada bar, por decir en el bar tenemos que identificar al dueño del bar, los encargados, los meseros, los taxistas y cómo operan ellos y cómo viven esa explotación y qué relación mantienen con las mujeres prostituidas y con los tratantes. Y entendiendo la forma de actuar de esos agentes vamos a poder crear estrategias de prevención acotadas y dirigidas, es decir, con poblaciones específicas, porque si seguimos haciendo sensibilizaciones a la población en general, entendemos qué es la trata, pero no entendemos cómo opera en las cosas finas, ¿no? En esto que tienen ellos. Entonces, finalmente, les voy a decir en pocas palabras cómo se articula el sistema proxeneta con la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena. O sea, porque hay que hacer una distinción entre prostitución y trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual. Para que yo no me meta en controversias con las mujeres, hombres que están a favor del trabajo sexual, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir en la trata de personas en relación a la prostitución. Y si se cumplen estos requisitos, estamos hablando de trata de personas y no de prostitución como trabajo sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue? ¿Cómo llegamos a esto? Primero, acuérdense que hay que reclutar, trasladar y explotar como formas para entender la trata de personas. Lo que yo desarrollé para entender estos procesos es conjugar una teoría que se llama rituales de paso, que tienen que ver con la separación, el tránsito o limen y la reincorporación. Es decir, todos sabemos lo que es un matrimonio, ¿sí? Ese es un ritual de paso. Antes de casarte, ¿no? Hay una serie de rituales que te desincorporan, ¿no? Entonces te sacan de ese contexto de la familia. Luego hay una etapa transitoria que es la boda, ¿no? Y después de esa etapa viene la reincorporación. Después de la boda, religiosa, civil, todo, ya tienes otra condición, que es una mujer de o esposo de, ¿no? Entonces, ¿eso cómo opera en la trata? Para reclutar o separar, ¿qué hacen los proxenetas? Ellos conocen a una mujer y comienzan una relación de confianza, generan empatía para obtener información y con esa información construyen argumentos ligados a ideologías de género con el sustento de la historia individual de la mujer. Arman una estrategia para sacarla de su lugar de origen o residencia, para engancharla y comenzar un proceso de sometimiento físico, psicológico y afectivo. Es decir, esa es la primera, ¿no? Reclutan, conocen a una mujer en la Alameda, le sacan su número telefónico, la chava les empieza a hablar, salen 1, 2, 3 veces, la chava le cuenta que tiene problemas en el trabajo, con la familia, con su mamá. Esa información la utiliza el padrote para construir un argumento. Entonces, si tiene problemas con la mamá, pues la va a sacar y le va a decir, yo me quiero casar contigo, así ya no vas a tener problemas con tu mamá. O si el problema es el patrón de la chava, le va a decir, yo te ofrezco trabajo en Tlaxcala o en Puebla y vámonos para allá. Ese es el primer paso. Entonces la sacan, ¿no? La sacan de su lugar de origen. Luego viene el traslado o la liminidad. Con engaños trasladan a la mujer y aplican estrategias de engaño para iniciar una relación
que puede ser conyugal, de amistad o laboral. Y hay redes del sistema proxeneta que ayudan en el sometimiento de las mujeres. La mujer se hace dependiente del proxeneta, hombre o mujer. Después la vuelven a trasladar con el argumento de construir un mejor futuro para ella y la llevan al lugar donde seguramente será explotada sexualmente. Es decir, primero la llevan a Tlaxcala, ahí tienen una relación conyugal de 2 o 3 meses y luego la vuelven a trasladar a Tijuana, por ejemplo, en donde el proxeneta le va a decir que tiene problemas económicos y le pide a la mujer que le ayude a trabajar y el trabajo resulta ser la prostitución, entonces ella accede. Cuando no accede, entonces vienen los golpes, las amenazas, pero generalmente los mejores proxenetas, según ellos, son los que no usan un golpe, sino es con pura labia o con pura psicología lo que logran, ¿no? Y entonces una vez que eso, pues ya viene la explotación o la reincorporación. Ya en el lugar de destino, el proxeneta crea argumentos de carencia económica, como les decía, para obligar a la mujer que sea explotada, y se inicia el proceso de mercantilización de la mujer. Para que el proxeneta logre esto, ellos no van a llevar a la mujer a los lugares de explotación, por eso no los vemos ahí, ellos son los invisibles de la trata. Lo que hacen es auxiliarse a otras mujeres que ya están siendo explotadas, entonces esa mujer es la que lleva, esa mujer al bar, a la calle, al centro, a los nightclubs, todos estos lugares, y le dicen cuánto cobrar, cómo cobrar, qué posiciones, todo lo que necesita saber para que ella empiece a ser explotada, ¿no? Entonces así empieza el proceso de mercantilización y los hombres son ayudados por las mujeres, la mayoría, por eso hay muchas mujeres en la cárcel, porque son las que llevan. Entonces ese es otro fenómeno que no estamos comprendiendo, ¿no? Que las mujeres entran en un proceso de víctimas a victimarias. Y entonces lo que hace eso es que no están agarrando a los tratantes, sino a los eslabones más débiles. A mí me gustaría comenzar haciendo hincapié en el papel del género y de la teoría de género respecto a un tema tan complejo como la trata de personas, particularmente la trata con fines de explotación sexual, que es en la que yo voy a ahondar un poco más. Yo creo que si no entendemos cómo se construyen las relaciones de género, es muy difícil que logremos como comprender desde las definiciones de trata hasta las consecuencias, ¿no? Y a mí también me gusta hacer como hincapié en esta cuestión de los estereotipos, de lo que representa e implica ser mujer, no solo hoy en día, ser mujer hace muchos años atrás, si bien estamos como pasos adelante respecto a la equidad, seguimos en un retroceso impresionante. Y justo este tipo de diferencias entre las relaciones de género son lo que permiten que los hombres puedan hacer uso de las mujeres, no solo del cuerpo de las mujeres, ¿no? Sino de las mujeres como en un sentido más amplio. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy en día seguimos cargando con el estereotipo de ser la mujer dócil, de ser la mujer sumisa, de ser la mujer que tiene que aceptar lo que el hombre tiene que decir. Y de pronto imaginemos a una chica que además de traer cargado todo este imaginario de lo que ser mujer significa, además viene de una situación de vulnerabilidad completamente, vulnerabilidad afectiva, económica, de ignorancia. Entonces de pronto esto que estamos asumiendo como normal, que es lo que implica ser mujer, en un contexto de explotación es lo que finalmente permite que las mismas círculos sigan las chicas sigan de pronto en esos círculos de explotación, incluso, aunque como ya mencionó Oscar y Mónica, aunque no existan cadenas, ¿no? Entonces, bueno, es esta misma construcción de feminidad virginal, dócil, de la que se agarran los padrotes para ubicar chicas que cumplan, digamos, como con una especie de perfil, como para poder engancharlas. También me gusta como aclarar que nosotros lo que intentamos, como bien dijo Mayra, pues es un tema sumamente complejo, con muchas aristas, con muchos matices, y en nuestro trabajo continuo pues también lo que intentamos hacer es generarlo más cercano a un perfil, digamos, un perfil de víctima, en aras de prevenir que más chicas sean enganchadas con estos fines, un perfil de victimario, incluso un perfil de consumidor, que también es el otro eslabón del sistema proxeneta y que finalmente si no existiera demanda pues tampoco existirían este tipo de esclavitud.
Entonces, en ese sentido y en este afán como de generar un perfil que nos pueda dar luz de qué chicas son las que están reclutando los padrotes, pues justo hemos ubicado que se inclinan por mujeres jóvenes, niñas, que provienen de comunidades indígenas en su mayoría. Muchas de ellas vienen a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de trabajo, ellas trabajan en el hogar, algunas de ellas. Por eso también decía Óscar, ¿no?, que muchos de los padrotes reclutan en la Alameda como este lugar físico en el que muchas veces las mujeres dedicadas al doméstico, a la ayuda doméstica se reúnen los domingos, por ejemplo. Entonces buscan mujeres que vienen evidentemente como de una situación de violencia familiar, muchas de ellas vienen como de círculos de violencia bastante duros, bastante difíciles, hogares en donde permea también una situación económica muchas veces deplorable. También yo creo que es importante mencionar que la trata de personas pues también permite que se continúe en este tipo de explotación a falta de acceso de derechos económicos, sociales y culturales, que en sí pues deberían estar garantizados por el Estado y que en la medida en la que estuvieran garantizados, las mujeres tendrían como más herramientas para defenderse. No únicamente en el tema de yo conozco mis derechos, puedo ejercerlos. En el momento en el que yo tengo acceso a una educación digna, a un trabajo digno, en ese momento muchas de mi situación de vulnerabilidad se reduce. Entonces, en ese sentido, bueno, buscan chicas que vienen de estos contextos sumamente marginales, muchas veces de comunidades indígenas. Les voy a leer una cifra que da CIEDO, que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Dice, el blanco perfecto para los tratantes apunta al sexo femenino de entre 11 y 15 años de edad. De acuerdo a informes de la CIEDO, por cada mujer captada, los prostíbulos suelen pagar una comisión que varía entre 100 y 500 pesos, dependiendo de la calidad de las mujeres, cuanto más jóvenes, más costosas. Esto digo para darnos nada más como una luz general. También creo que es importante destacar que si bien pues el enamoramiento o la seducción es una de las formas de enganche que utilizan los padrotes para reclutar mujeres, pues no es la única, ¿no? Existe una gama que pues ha sido también como difícil estudiar justo por las mismas circunstancias de enganche. Por ejemplo, Mónica mencionaba el secuestro, pues del conocimiento de la mayoría, que así como las redes de narcotráfico operan de maneras horrendas, también las redes de trata pues muchas veces secuestran a niñas jóvenes con fines de explotación sexual, y esta forma de enganche, además de que suele ser más difícil de rastrear, pues también nos toca como a cualquier mujer, ¿no? O sea, ahí sí no hay como un perfil de que defina a mujeres de esta condición socioeconómica, de estas características físicas, no. Ahí sí ha sido como la gama mucho más amplia, han sido jóvenes estudiantes universitarias, han sido niñas, niños, bebés, ¿no? Entonces, y lo que sí hemos podido ubicar, bueno, pues es que sí hay redes de trata que operan a lo largo del país, y generalmente cuando son secuestradas, pues muchas veces también son movidas del país, ¿no? Entonces es el triple de difícil de encontrar, rastrear a una víctima de trata que ha sido secuestrada, porque generalmente las van y las explotan en otros países, en Latinoamérica, en Europa y viceversa, ¿no? También muchas de las mujeres que son secuestradas o reclutadas también como a manera de seducción de Europa del Este, por ejemplo, pues algunas son traídas a México. Esa parte también como de esas víctimas en sí, pues muchas veces son para satisfacer las necesidades de los grandes políticos, empresarios, o sea, también atienden como otro mercado, en el que no voy a ahondar ahorita, pero solo como para generalizar que existe como diversas formas, ¿no?, de enganche. También quería, de las pocas cosas que siento que haría falta también como precisar, esta situación frente a la prostitución, que yo creo que sí es importante hacer la diferencia entre la trata con fines de explotación sexual, el trabajo sexual y la prostitución, que en México también se ha generado todo un debate al respecto. Yo creo que también en el campo del comercio sexual, bueno, la prostitución no es un delito, es una falta administrativa, y en el mundo de la prostitución, las mujeres que ejercen la prostitución, pues también, o sea, muchas de ellas tienen la idea de que lo que están haciendo es un delito, y también de eso se agarran como muchas veces los explotadores y los tratantes,
justo porque frente a la ignorancia es cuando a ti te atrapen, como tú estás cometiendo un delito tienes que decir A, B, C, D. La mayor parte de ellas tienen documentos falsos, identidades falsas, cosa que también es un problema, porque pues ya traen esto aprendido, piensan que lo que están haciendo está mal, entonces de esa manera pues una vez que terminan los operativos y las chicas están libres, ellas mismas regresan, ¿no? Un poco también sintiendo como esta protección como del padrote. Entonces, pues nosotros también desde sociedad civil hemos velado mucho para que la falta administrativa se quite como tal, porque eso vulnera nada más los derechos de las mujeres. Para nosotros, independientemente de la situación de prostitución o de trata, todas son mujeres y como tal, todas pueden ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que otra de las condiciones también importantes a destacar pues es el papel de los consumidores, un poco también como para ir cerrando. En México, bueno, y en el mundo existen pocos estudios que puedan dar como luz de un perfil de un consumidor, tal cual. Hemos ubicado que sí son hombres, jóvenes, profesionistas, albañiles, entonces no, tampoco hay como una circunstancia como socioeconómica que define. Muchas de las mujeres en situación de prostitución sí refieren varios tipos de clientes. Está el cliente, por ejemplo, que cito textual, que huele mal, que nada más viene, te usa, te paga, hasta te trata mal, muchos de ellos obviamente violentos. Está el cliente que busca los servicios únicamente por compañía, que solamente paga para que te sientes a platicar con él, esos son los mejores clientes, porque no te presionan como más allá. Y bueno, también el papel del consumidor suele también ser importante porque muchas veces ellos han sido los que han dado a través de su declaración que una chica está en situación de trata. Entonces, ellos son muchas veces los que han descubierto como redes. Pero si bien, bueno, el consumidor, como yo les decía, pues sí es un eslabón fundamental porque finalmente si no existiera demanda, pues tampoco habría oferta, ¿no? Pero sí quería dejar como muy en claro que no hay como un perfil específico, es algo mucho más amplio y pueden ser desde padres de familia, solteros, jóvenes que se están iniciando como en el campo sexual y sí, hacer de nuevo como el hincapié que pues justo también que se ha permitido tú como hijo de familia, tú como padre acudir a consumir servicios sexuales también viene como de un sistema de dominación patriarcal, ¿no? que ha permitido y que lo que ha logrado que pues eso no sea mal visto. Entonces, socialmente la que está mal pues es la puta, la que está ahí porque quiere. Mientras tanto, pues que mi hijo vaya para que aprenda con ella, para que sacie sus necesidades y ya eventualmente pues que se case con una mujer buena, decente. Y esto finalmente es algo, yo creo que todos hemos escuchado, todos, yo creo que me atrevería, y todas aquí, hemos sido parte en algún momento de alguna discusión en la que se haya dejado ver como justo esta situación como de patriarcal, ¿no? No solo como en casos de trata, pero sí es bien importante saber que este tipo como de afirmaciones son las que sustentan que hombres puedan comprar cuerpos, ¿no? ¿Qué otro punto me falta? Pues lugares de orígenes también como para ir cerrando respecto a las víctimas, tal cual, las mujeres víctimas. Les leo otras dos citas. En México, 45% de las víctimas de trata son niñas indígenas. El grupo de migrantes es uno de los más vulnerables porque durante su recorrido es víctima de abusos, entre ellos el sexual. La mayor parte de las mujeres enganchadas mediante la seducción con fines de trata vienen de contextos marginales, rurales o urbanos. Han sido víctimas de otros abusos como el sexual, muchas de ellas, y esto también es bien importante, fueron abusadas sexualmente, la mayor parte de ellas en sus casas. Entonces, bueno, al momento de salir, pareciera incluso como de en automático, ¿no? Los tratantes las leen, ven sus carencias afectivas, las enganchan, vuelven a sufrir abusos sexuales y entonces continúan con este mismo patrón de violencia sexual. Provienen de hogares con altos grados de violencia, de familias disfuncionales y con problemas económicos. Tienen grandes carencias tanto afectivas como económicas y son presa fácil por la sencilla razón de ver en el padrote una posibilidad de salir de ese patrón de violencia. Como bien platicaba Óscar hace un momento, en el momento en el que los padrotes las abordan y comienzan a leerlas,
pues en automático comienzan con los discursos amorosos, ¿no? Entonces, pues imagínense en una situación de soledad, de mucho abuso, de mucha violencia, que una persona llegue, te hable bonito, te ofrezca cariño, te ofrezca amor, pues es mucho más fácil que uno acceda a estar con esa persona que regresar a la casa en donde mi papá me viola, en donde mi mamá no me cree, en donde además todo el tiempo me están pegando. Entonces, los padrotes se enganchan como de esta vulnerabilidad y después como de un cierto periodo de tiempo de estarles lavando como el cerebro de es que yo te amo, yo te quiero, pero pues necesitamos salvar nuestras deudas, pues ¿qué te parece si trabajas estos días como de acompañante? ¿Qué es acompañante? No, pues mira, yo no me voy a enojar, es estar con hombres, mi cuñada también lo hace, mi hermano nunca tiene ningún problema con ella, yo tampoco me voy a molestar ni me voy a poner celoso porque sé que lo haces por mí. Entonces, pues, ¿qué te parece? Y bueno, bla, 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 ya lo que comentó Oscar hace un rato para no ser más repetitiva. También un poco como a manera de historia, bueno, en la década de los 70s a los 90s, el enganche era generalmente por medio del secuestro y se utilizaban mecanismos de control mediante la violencia física, ¿no? De la década de los 90s a la actualidad, pues se han refinado como esas maneras de control y de violencia a través de lo emocional, de lo afectivo. Y justo, bueno, a la hora de la denuncia, esta cuestión del no reconocimiento de las víctimas también ha sido un problema, porque la chica como tal, es que está en situación de trata, pero que no se reconoce como tal porque está ahí, porque ama al padrote, porque quiere construir esa casa que nunca va a haber construida. Entonces, se llevan a cabo, por ejemplo, los operativos, rescatan a chicas, ubican que algunas de ellas están en situación de trata. Al momento de la declaración, la chica dice no, y yo quiero dejar aquí sentado que yo estoy aquí porque quiero, porque lo amo, porque sé que gracias a él voy a poder salir adelante, porque él me ama. Entonces, pues ese es un problema, ¿no? También al momento de buscar acceso a la justicia, porque si no hay un como reconocimiento como tal, pues el trabajo es mucho más difícil. Dentro también, por ejemplo, pues de las consecuencias tanto psicológicas como físicas, de aquellas que están ahí, bueno, otra vez hago hincapié que no es la única manera, este tipo de víctima que yo les comento, la que no se reconoce como tal, pues es un tipo. Hay aquellas que sí llegan en una situación como de mucha amenaza, de mucho miedo, entonces en el momento en el que logran salirse como de ese círculo, pues también tienen cuadros de depresión sumamente profundos. El suicidio, por ejemplo, pues es un tanto común en las personas que han sido víctimas de trata y que caen en cuenta como de todo lo que han vivido. Nosotros a la fecha estamos terminando una investigación que busca hacer la relación entre dos delitos, la trata de personas y el feminicidio en la Ciudad de México, y nuestro puente para poder ver los casos de trata que han concluido en feminicidio ha sido un concepto innovador, digamos, de vanguardia en México, que es el concepto de violencia feminicida, tipificado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se define como todo ese tipo de violencias que pueden sufrir las mujeres por razones de género, que en contextos de prostitución, por ejemplo, pueden ir desde el no uso de un preservativo para cobrar más por una relación sexual, hasta su extremo ejercicio que podría ser, que es la muerte, ¿no? El feminicidio, homicidio por razones de género. Entonces, pues muchas de las mujeres en su vida cotidiana asumen estas formas de violencia como naturales. Nosotros también, pues socialmente somos, así, las vemos, las juzgamos, las criticamos, nunca nos adentramos un poco más allá de eso. Y bueno, ¿no? Son mujeres que han vivido y viven circunstancias de violencia extremas. Bueno, además de esas que les nombré, como están las enfermedades de transmisión sexual, que además pues muchas de ellas pues no tienen acceso a los servicios de salud, entonces pues de pronto también desde ir al médico, que además también trae todo un estigma social respecto a lo que son las mujeres en situación de prostitución sin preguntarse si es víctima de trata o qué circunstancias las llevaron allá, pues les niegan los servicios. Entonces también pensando en programas de atención, pues sí también sería importante contemplar, ¿no? Que un programa de atención integral debe incluir desde los servicios de salud, desde el apoyo psicológico, desde un adecuado acceso a la justicia, justo que también desde sociedad civil caminamos para que se puedan generar política pública que atienda como ese tipo de necesidades.
Bueno, además de esos, pues se encuentran las enfermedades comunes, las lesiones por los golpes y por trato tanto de consumidores, clientes como de padrotes, de las madrotas. También se enfatiza mucho el maltrato de los policías y también muchas de ellas también son enganchadas a través de la droga. Entonces, primero las hacen adictas a una sustancia y finalmente pues la búsqueda por esta misma sustancia es las que las lleva como al círculo de explotación, ¿no? Bueno, respecto a la parte pues, psicológica, además de cuadros de depresión, está baja autoestima, pérdida del sentido de la vida, posible adicción a estupefacientes, incluso cuando antes de eso no había sido enganchada con como utilizando la droga como medio de enganche, muchas de ellas cuando se dan cuenta como del patrón de violencia, ellas mismas caen como en adicciones, brotes neuróticos, psicóticos, se les dificulta armar su propio proyecto de vida fuera de lo que han vivido, a veces distinguir entre la violencia y el afecto, se pueden convertir también en futuras proxenetas. También esto también creo que es muy importante destacar, ¿no? Que las chicas una vez que caen en cuenta de lo que sufrieron, salen a la calle, porque en México no existe un programa de reinserción social, aunque también a mí la palabra reinserción me causa mucho ruido, pero bueno, al no existir oportunidades ni laborales, ni educativas, no existir ningún programa a más allá de 2 o 3 meses que pueda como subsanar aquellas cosas, pues las mismas chicas regresan a la prostitución como medio de vida. Si en mi casa lo que me han enseñado siempre es que yo nada más sirvo para esto, si en la calle me lo refrendan, si el padrote me lo dice, pues se me hace que yo nada más sirvo para esto. Entonces en automático ellas regresan a la prostitución, muchas veces por la libre entre comillas, porque bueno, la prostitución también, si hubiera acceso a derechos económicos, sociales y culturales, pues tal vez no existiría, no sabemos, para no meternos en debate. El punto es que ellas mismas, después de estar en esta situación por la libre, la prostitución, pues muchas veces son enganchadas otra vez por otro padrote y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ¿no? Bueno, otro también de los efectos son los abortos clandestinos o inducidos, las inyecciones también de aceite comestible o de aceite para autos para realizarse cirugías, cambios en el cuerpo para ser más atractivas, trastornos en la personalidad, y bueno, ¿no? Que también muchas de ellas también tienen hijos de diferentes padres y los mismos círculos de violencia que repitieron los padrotes y los padres con ellas, ellos los repiten con los niños. Entonces pues también sería importante que aquel programa de atención o de reinserción o de política pública también contemplara a los niños, a los hijos y las hijas de las mujeres, justo también para que no caigan en círculos de violencia, ¿no? Similares a los que padeció su mamá o bueno, en otro tipo de redes, ¿no? Y pues ya, yo creo que yo con eso concluiría.